Bien, quisiera comenzar contando una historia. Les voy a contar una historia de dos amigos ingleses que el año 2020 se reúnen y ven que la industria del turismo no estaba haciendo lo suficiente para actuar frente a la crisis climática que enfrentamos. Este es Jeremy Smith, consultor y especialista en turismo sustentable, y Alex Narracott, de Much Better Adventures, un tour operador inglés, que deciden comenzar la campaña Turismo declara emergencia climática. Declarar que estamos en emergencia climática y debemos actuar frente a ella. El 2020 nace Cuidadores de Destinos con el propósito de impulsar una gestión de destino con foco en el cuidado de las personas y la naturaleza. Y nosotros como empresa quisimos apoyar esta campaña. Conversamos con Alex, conversamos con Jeremy y invitamos amigos latinoamericanos y de habla hispana, a Ángela de España, invitamos a Juan, invitamos a Karen de Comú Travel de México, y lanzamos la campaña en español, ¿ya? Turismo declara emergencia climática en español. Esta campaña consiguió 400 organizaciones que declararon emergencia climática, y el año 2021 empujó para que durante la COP de ese año, del 2021 en Glasgow, el turismo se reuniera y por primera vez la OMT, organizaciones del sector privado como la WTTC, y otras 700 organizaciones, entre ellas Explora, firmaron este acuerdo en donde nos comprometemos a tener una década de acción climática en turismo. Cuidadores de Destinos tuvo el privilegio de ser parte de esta declaración. Nosotros fuimos la única organización sudamericana que participó de la redacción de esta declaración, y hemos estado acompañando la acción climática en turismo desde nuestros inicios. Hoy lo que se presenta es el resultado de un estudio que viene a responder la pregunta, bueno, si nos comprometemos a esta acción climática, si nos alineamos al Acuerdo de París y queremos reducir a la mitad nuestras emisiones al 2030 y alcanzar la carbono neutralidad antes del 2050 como industria, bueno, ¿cómo luce ese futuro? Y entonces voy a dejar con ustedes a Terry Brown. Terry es de parte del equipo de The Troll Foundation, quienes lideraron este estudio, y nos va a presentar el estudio visualizando el turismo al 2030 y más allá. Así que Terry, te dejo el escenario a ti. Muchas gracias, Marco, y al equipo de cuidadores de destino por organizar este webinar e invitarnos. Como ya se dieron cuenta, español no es mi idioma materna. Soy británico, les hablo desde Bristol, en Inglaterra, pero haré lo mejor posible para compartir los resultados de este informe importante, ¿no? Y haré una presentación relativamente breve, considerando el nivel de detalle en este informe. Y dejando tiempo para la discusión interesante que va a seguir después sobre las implicaciones. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con estas organizaciones que aparecen en la pantalla desde hace un año y exploramos una pregunta sencilla, pues se podría decir sencilla: ¿qué necesita hacer el sector de viajes y turismo para alcanzar la meta de descarbonización para el año 2050? Así, ¿no? ¿Qué hay que hacer? La pregunta es sencilla, pero la respuesta no. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se ve esto, el compromiso global para reducir las emisiones por 50% hasta 2030 y alcanzar la meta de cero neto antes de 2050? ¿Cómo es en realidad esto a través? Porque estamos diciendo en la declaración de Glasgow, estamos pidiendo a las organizaciones, a las empresas de hacer planes de acción climática. Pero ¿cómo puedes planear una acción sin saber el escenario futuro, cómo se va a ver el mundo de viajes y turismo en 2050, ¿no? Entonces, esta fue la idea. La idea fue generar un informe que contiene las implicaciones para informar a los tomadores de decisiones, a los negocios, a los destinos, etc. Entonces, está disponible, ahorita está disponible el informe para descargar en el sitio web de The Troll Foundation, y aquí les voy a poner en el chat donde lo pueden descargar. Ojalá ya han leído algunos.
y está gratis gracias a los patrocinadores que están aquí. También les invitamos a presentarse en el chat y hay una sección de preguntas y respuestas si lo quieren hacer durante el webinar. Entonces, primero voy a explicar un poco cómo funcionó cómo funcionó el modelo y luego consideramos las implicaciones. Bueno, entonces básicamente hicimos una serie de pruebas teóricas usando un modelo de sistemas dinámicas que fue desarrollado por un profesor en Holanda. Y no voy a ir en los detalles de este modelo, en parte porque no lo entiendo en profundidad, pero también les puede aburrir, pero básicamente se permite simular el futuro, hacer como un juego teórico con diferentes intervenciones y calcular las implicaciones de ellas. Y el hecho que es dinámico significa que puedes ver el efecto de un cambio sobre otro cambio y luego usar esto como input, como insumo para el resto de las calculaciones. Entonces es algo dinámico. Entonces, y usa fuentes de datos de hace 100 años en viajes y turismos y proyecta hasta 100 años en el futuro. Entonces, en este caso, cortamos en 2050. Entonces, explicaré las diferentes eh, intervenciones exploradas, pero primero quiero señalizar algunos parámetros y limitantes del informe, del modelo. Entonces, primero, se trata del sistema global de viajes y turismo en su totalidad, es decir, todos los viajes domésticos, internacionales, fuera de la casa, aunque irrespective de su motivo. Entonces puede ser por ocio, por negocio, por visita familiar, y no se hace como una énfasis particular en un destino, un país. Entonces es un resultado global, pero no permite ver cómo será para Chile o cómo será para un tal destino. Por otro lado, solo incluye los sectores de alojamiento y transporte, bueno, que son lo más importante en este caso, y se enfoca más que todo en los alcances, en cuanto los alcances 1 y 2, en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, hay algunas partes del alcance 3 incluidas y reconocemos la importancia de ellas, sobre todo para el alojamiento, pero la mayoría de estas no están incluidas en el modelo. Y los cruceros también no están incluidos. Y en el informe pueden ver que abordamos el tema de cruceros y no están fuera del llamado a la acción. Ahora pasamos al gráfico que tenemos aquí. Entonces, el punto de partida para el estudio fue cómo sería el escenario que nosotros llamamos en inglés business as usual, que buscamos la traducción, quizás negocios sin cambios o cómo nuestra suposición basada en evidencia de cómo sería sin las intervenciones propuestas en el informe. Entonces, aquí pueden ver lo que voy a llamar negocios sin cambios, el business as usual. Lo voy a decir varias veces, entonces ya expliqué qué significa. Y como pueden ver, las emisiones siguen creciendo en los próximos años y décadas. Y la línea roja señala, representa donde necesitamos estar, las reducciones necesarias para lograr cero neto. Y como pueden ver, existe una discrepancia enorme entre el escenario de negocios sin cambio y donde necesitamos estar en 2050. Como mencioné anteriormente, el modelo permite jugar con diferentes intervenciones y aumentar y bajar su intensidad. Consideramos 40 intervenciones, los cuales caben dentro de estas 7 categorías aquí de compensación de carbono, impuestos y subsidios, por ejemplo, en energía renovable, comportamiento de turistas, sus actitudes, preferencias, la velocidad del viaje, el combustible de aviación sostenibles como biocombustibles o sintéticos, y también la inversión en la electrificación y eficiencia energética, más que todo en el alojamiento y transporte. Y también la infraestructura, inversión en infraestructura como ferrocarriles de alta velocidad. Entonces, la meta fue identificar diferentes escenarios, cada uno logrando cero neto y poder como escoger entre ellos nuestra preferencia.
con diferentes combinaciones de estas categorías de intervención. Sin embargo, ninguno produjo el resultado ni cerca de las metas de descarbonización necesarias y al final, después de varios ensayos, solo encontramos una opción viable, lo cual usa todas las intervenciones disponibles y eso lo llamamos el escenario para la descarbonización. Y las intervenciones más eficaces dentro de esto están marcadas en amarillo: la electrificación del transporte y alojamiento con energía renovable, por supuesto, el combustible sostenible de aviación, sintético, no biocombustibles, y la inversión en infraestructura, más que todo en particular en ferrocarriles de alta velocidad. También descubrimos que necesitamos reducir la cantidad de viajes de larga distancia por avión, porque en 2009, 1,9% de vuelos fueron a larga distancia, pero contribuyeron a 19% de las emisiones total del sector de turismo, no solo de vuelos. Y la proyección en 2050, según el escenario business as usual, negocios sin cambios, sería que sin intervenciones la cantidad de viajes de larga distancia se cuadruplica y representa 4,4% de los vuelos y 41% de las emisiones. Entonces es una parte problemática. Entonces, como dije, llegamos a una opción. Sí se llegó a una opción porque en algunos, de otra manera no se hubiese llegado. Y la única manera era combinando todas las intervenciones y agregando una política de reducir la tasa de crecimiento de la aviación. Esto mantiene la distancia viajada por avión alrededor de los niveles de 2019. Entonces, como pueden ver, a la línea punteada roja señala que no llegamos a la reducción de 50% hasta 2030, sino en 2036. Entonces, demuestra que hay un veto bastante fuerte para reducir emisiones. En ese escenario, en la parte de derecha, también la parte que está como en naranjado, el número de viajes total sigue aumentando, casi igual que como el escenario de negocios normales en cambios. La línea azul demuestra cómo hubiese sido el business as usual y el naranjado es el modelo cambiado, modificado con descarbonización. Entonces, el número de viajes total aumenta igual. Los ingresos totales en ganancia de turismo también más o menos igual. Y el número de pernoctaciones de turistas, las noches en hoteles, etcétera, aumenta más rápido. Entonces, demuestra que todavía hay crecimiento, pero en la forma es diferente, ¿no? Entonces, la distancia total viajado siempre crece también, pero a una tasa más lenta que como hubiese sido, 50% más lento. Entonces, en ese escenario de descarbonización, la forma de turismo cambia. Un viajero tomará el mismo número o hasta más viajes, pero en general estarán viajando distancias más cortas. Ahora voy a tratar de visualizar esto con el próximo gráfico. Entonces, en este gráfico muestro los viajes en 2019 y el modo de transporte y la distancia viajada. Entonces, en el eje Y o Y, los viajes por avión en amarillo, por carro en verde y por tren y otros en azul. Y en el eje X pueden ver la distancia corta, mediana o larga distancia. Y podemos observar que la mayoría de los viajes fueron de corta o mediana distancia por carretera o ferrocarril. Una proporción pequeña de los viajes fue larga distancia por avión, pero cabe señalar que esta es la parte que es más dañina, que produce la mayoría de las emisiones, como mencioné antes, comparado con casi 2% de los viajes, pero casi 20% de las emisiones. Y ahora lo que voy a hacer es demostrarles el gráfico del escenario de negocios como siempre, sin cambios, sin intervenciones,
para ver cómo hubiera crecido según este modelo para el año 2050. Entonces, fíjense en el amorío, cómo crece. Las emisiones de vuelo de larga distancia cuadruplican y está claro que está el área problemática. Y también es el área del turismo que está menos listo para la transición de neto cero neto, porque no hay una solución técnica lista a corto plazo. El crecimiento en los vuelos de larga distancia significa que la distancia en total viajado por todos triplicará y sería imposible suministrar, y no es posible suministrar esta cantidad de combustible sostenible antes de 2050. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahora les voy a mostrar el gráfico con el escenario de descarbonización. Entonces, ahí pueden ver que la forma del turismo es diferente. Voy a ir atrás y luego adelante. Hay crecimiento, pero es diferente, ¿no? El área de más crecimiento están en los viajes de corta distancia, mediana distancia, por carro, eléctrico, ferrocarril, etc. El total de viajes sigue creciendo, pero de otra manera. Resulta que los aviones, viajes por avión representan una proporción más pequeña de los viajes. En lugar de 22.6% de todos los viajes, sería 13.4% de todos los viajes. La distancia total viajado crece por 40%, pero es más o menos la mitad de lo que hubiese sido sin las intervenciones. Y los vuelos a larga distancia también crecerán, pero de nuevo crecerán más lento. Entonces siempre hay crecimiento, pero un poco más lento hasta 2050. Bueno, esta es mucha información ya. Para resumir esta sección, voy a cambiar entre los escenarios solo para que vean otra vez. Aquí fue en 2019, aquí es el business as usual y aquí es el escenario cero neto. La mayoría de las cosas crecen, pero de una forma diferente. Ese es el mensaje central, creo. Entonces, una observación, última observación sobre los datos. Vimos anteriormente que la duración de las estadías es más alta en ese escenario, lo cual es una buena noticia, ¿no? Para alojamiento y destinos en general. O sea, pero todavía es menos de lo que en 2019 porque ya existe una tendencia de reducir la duración de los viajes. Entonces, en este modelo lo que hemos hecho es reducir la tendencia de reducir de duración de los viajes, lo cual corresponde a como siempre los beneficios del turismo, pero sin tantas emisiones asociadas. Ok, entonces, ¿qué significa? Bueno, para 2050, para aviación, significa, esto en inglés, perdón, pero hay fotos. En 2050 casi todos los vuelos usarán combustible sostenible, sintética, 99%. En 2030 solo 4%, pero se aumenta en 2050. 4% de los aviones serán eléctricos en 2050, pero 65% de los pedidos de aviones ya estarán para aviones eléctricos. No contamos con la compensación de carbono o la captura de carbono en este modelo y no tomamos en cuenta el Corsair, que es el acuerdo internacional de IATA sobre aviones, porque el umbral para activar esto implica un aumento. Y en este modelo nunca aumentaremos al umbral para activar estas medidas. También los precios de aviones, cabe señalar que son más caros en este modelo, dado al precio de combustible sostenible. Disculpe, perdón, después del año 2050 reducirán los costos de avión, ya que habrán más aviones eléctricos. Para automóviles, 100% carro eléctrico es la suposición.
22% hasta 2030. Significa una inversión significativa. Igual con ferrocarriles y otros transportes, mucha inversión en ferrocarriles de alta velocidad, electrificación de todos estos y un subsidio de trenes, de boletos de tren está supuesto, resultando que un costo de un tren es la mitad del costo, tomando en cuenta la inflación, comparado con 2019. Y también para alojamiento estamos suponiendo la electrificación de toda la energía y con fuentes de energía renovable. Bueno, muchos datos. ¿Qué significa? Vamos a imaginar el escenario, entonces buscábamos obviamente un escenario positivo. Los otros escenarios pueden significar el colapso del turismo, pero buscábamos un escenario positivo alrededor del cual podemos reunirnos, movilizarnos como sector, en donde, y un escenario donde sí tenemos futuro y podemos prosperar. Entonces, existen muchas oportunidades dentro de aquí. Primero, podemos seguir viajando y viendo el mundo sin destruirlo. De hecho, en cuanto a distancia de viajado, 90% de los viajes que hubiesen ocurrido en el escenario sin cambios siempre pueden existir en este escenario de descarbonización sin cambio a la estancia total. Entonces, 90% de la distancia puede viajarse, pero solo de otra forma. Los vuelos son más caros, pero las opciones de viaje con bajas emisiones estarán más baratas, más accesibles. Y cambiaremos un poco las percepciones, porque ahorita se considera ir más lejos tiene más valor, pero quizás los viajeros frecuentes de avión ya no será tan glamoroso, tan atractivo, incentivado, y habrán más aventuras más cerca de la casa que tienen más valor en la psicología también. Significa generar nuevos productos, nuevos mercados. Hay muchas oportunidades ahí para destinos, para negocios. Habrán más viajes a corto plazo, a corta distancia, y más vacaciones largas y lentas, con mucho más flexibilidad en el trabajo, para poder viajar por más tiempo y más lentamente. Y cada viaje de larga distancia es genuinamente un viaje de la vida. Entonces, algo para maximizar, para aprovechar al máximo y quedar más tiempo, ver todo lo que uno quiere, porque quizás puede hacerlo con menos frecuencia. Y también será más fácil de reservar. No sé si han tratado de reservar en Europa, por ejemplo, un tren de un lado al otro con muchos diferentes modos de viaje. Es muy difícil, entonces sería mucho más fácil de reservar un solo boleto para multimodos de transporte, que otra vez significa mucha diversificación en productos y nuevas colaboraciones. Sí, entonces, no estamos diciendo que las personas deben sentir culpable por volar o algo así. Estamos hablando a nivel individual, estamos hablando de cambiar el sistema en el transcurso de los próximos años, décadas, con mucha inversión, encontrando nuevos productos y nuevos mercados, para que la decisión natural es ir a una opción que es menos dañina. Ahora es un buen momento para mencionar sobre la equidad, porque hoy en día sabemos que el turismo no es equitativa, y cuando estamos diseñando cambios en un sistema, tenemos que pensar también sobre la equidad de una forma más proactiva y consciente, entendiendo las cosas que están aquí, que algunos destinos son más capaces de hacer inversiones verdes que otros. Los destinos, perdón, quizás como Chile, son dependientes de viajes de larga distancia que otros. Algunos destinos sufren más los efectos de cambio climático, y probablemente hicieron mucho menos también para provocar el cambio climático. Y algunos destinos ya están llenos, ya no quieren más visitantes, ya están fully booked.
Y hay otros que todavía están para desarrollarse, que quieren desarrollar más el sector turístico. Y bueno, es muy bien que Marco está aquí. Tenía la imagen aquí que contiene un comentario de nuestro amigo de Cuidadores de Destinos, que demuestra que el origen de la mayoría de los vuelos está en el norte, en el norte global. Y esto es algo importante considerar en cuanto a la equidad, si se va a poner algún eh, límite en la cantidad de viajes total, si no son infinitos. Entonces, ¿quién puede crecer y no? Eso es una parte de equidad importante considerar. No prescribimos la respuesta, pero señalamos la importancia de considerar. Y un poco para resumir, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Se trata de un futuro y cómo podemos dar formas de viajes y turismo para 2030, 2050, etcétera. Pero también hay cosas que podemos hacer ahora. Primero tenemos que pensar cómo presionar a los que tomen decisiones y al sector de turismo para, para decir al sector, por ejemplo, de transporte, al sector de energía, qué necesitamos y entender dónde se necesita, para que entiendan dónde se necesita invertir. Por ejemplo, en energía renovable, transporte descarbonizado, etc. Necesitamos garantizar que las emisiones de los viajes hacia y desde los destinos se tengan en cuenta en su totalidad en los planes de turismo, porque actualmente no se toma en cuenta en el acuerdo de París, etcétera, en los planes, no se toma en cuenta el viaje internacional. Entonces necesitamos incentivos para que esto se incluya en la toma de decisiones y en las mediciones. 3, comenzar a identificar y brindar opciones de turismo de bajo carbono o cero carbono sin compensación. ¿Dónde están estos productos? ¿No? Necesitamos que están ya en camino en desarrollo, porque si las turistas van a optar para opciones de menos emisiones, necesitan estar ya en desarrollo, porque sabemos que tardan varios años en producirse. Necesitamos comprender y planificar mejor cómo operar el turismo en el mundo descarbonizado. Es decir, no solo saber cómo puedo reducir mis emisiones, porque a veces las emisiones de la oficina, etcétera, no son tanto, pero también cómo adaptarse a los efectos de cambio climático, es decir, dos efectos. Uno, a un mundo descarbonizado donde los mercados de origen pueden cambiar, las formas de llegada pueden cambiar, los tipos de productos necesitan cambiarse. Entonces, ¿cómo puedo yo como negocio, como destino, adaptarme a esto? Y 2, adaptarnos a los efectos de cambio climático que ya están ya vienen. ¿Cuáles son los bienes en el destino que hay que proteger, de los cuales se depende el producto? Bueno, y por último, más que todo, hacemos el llamado de firmar y implementar la declaración de Glasgow, porque consideramos que esto es la estructura correcta para la industria de turismo, para tener este tipo de conversación y empezar a planificar las acciones. Y veo que Marco lo comparte, muchas gracias. Bueno, entonces el informe lo voy a dejar aquí para tener conversación. Ahora el informe se puede descargar en línea y les agradezco mucho por tener, tener el espacio hoy, Marco, para compartir esto y les paso ahora al debate. Bien, muchas gracias Terry por la excelente presentación. Quisiera entonces invitar ahora a un panel de lujo que tenemos, a Beatriz Román, del Servicio Nacional de Turismo, a Lorena Arriagada, de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, a Juan Marambio, de Explora, y Humberto Rivas, de la Universidad San Sebastián, para conversar a ver cómo nos interpela este estudio. Súper interesante conversar de las emisiones
que tiene el sector turismo a nivel global y ahora traerlo a Chile. Por mucho tiempo no sabíamos cómo el turismo emitía, no conocíamos el número de las emisiones, no conocíamos cuánto aportábamos como sector al calentamiento global. Por ahí, por el 2008, se publicó el primer informe de medición de las emisiones, diciendo que el turismo aportaba un 5% a las emisiones globales. El 2018, un nuevo estudio publicado por la revista Nature dice que el turismo aporta un 8% de las emisiones globales de CO2. Y este estudio nos dice que a 2050, si no hacemos ningún cambio, si seguimos tal como estamos, las emisiones van a aumentar en un 73%. Es decir, el cambio del sector turismo es necesario para alcanzar la carbono neutralidad. Importante mencionar que a nivel global, sobre todo en países de Europa, donde el contexto, por así decirlo, es distinto, donde tienen una industria ferroviaria y conexión ferroviaria más importante que Latinoamérica, la disminución de los viajes y de la aviación ha tenido un límite potente por parte de las políticas públicas, ¿ya? En gobiernos como el gobierno francés prohibió el año pasado los vuelos domésticos donde hay una alternativa menos contaminante. Es decir, si hay una alternativa menos contaminante, el gobierno francés prohibió ese vuelo. En Alemania doblaron los impuestos, es decir, hicieron más caro volar domésticamente. En Austria, lo mismo, con vuelos menores a 3 horas, se subieron los impuestos. Los Países Bajos, en junio del año pasado, anunciaron la reducción del tope de la capacidad de los aeropuertos. Ya hay un tope y los aeropuertos no pueden seguir creciendo en los Países Bajos. En Noruega, para el 2026, los ferries que estén por los fiordos de Noruega tienen que ser 100% eléctricos. Así hay distintas medidas que se están tomando para que el sector turismo disminuya y reduzca sus emisiones de carbono. Quisiera entonces invitar a este panel de lujo a conversar, y voy a partir por Beatriz, preguntándote, Beatriz, bueno, ¿cómo nos interpela este estudio? Por un lado hay una parte positiva, es decir, el turismo puede alcanzar la carbono neutralidad. Se descubrió a través de este estudio que hay un escenario donde podemos ser carbono neutral. El camino es difícil, ¿ya? Hay que hacer muchos cambios dentro de la industria. ¿Cómo desde el Servicio Nacional de Turismo en Chile estamos apoyando a hacer una industria carbono neutral? Hola Marco, hola a todas, a todos en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a esta interesante conversación, y más si abrimos la discusión con este estudio donde te felicito, Terry, porque sobre todo lo que más destaco es que podemos identificar los focos los focos y ejes principales que nos van a permitir movilizarnos, o sea, dónde poner un poco el acento, dónde poner las prioridades. Yo creo que es lo más interesante, sobre todo desde el punto de vista de la política pública, que por supuesto, o sea, nos interpela totalmente, 100%, como sector público, pero yo sé que a todos, ¿cierto? Es una interpelación como sociedad, o sea, la descarbonización, que es el proceso de la reducción de emisiones de carbono a la atmósfera, que tenemos que decir que tenemos una atmósfera, o sea, tenemos un plan, no hay plan B porque no tenemos planeta B, o sea, es una atmósfera la que tenemos, donde el objetivo es lograr que la economía global con bajas emisiones consiga esta neutralidad, ¿no? Y ahí nosotros como sociedad, no solamente en Chile, sino que en todos los países tenemos una adicción, ¿no?, a los combustibles fósiles, y eso es lo que tenemos nosotros que hoy día, desde el sector público también, hacer que eso ocurra, que haya una transición, también hacia hacer un poco las paces con el planeta, ¿no?, donde finalmente la economía se reconcilie con la ecología, y podamos volver a turistear en este caso, pero en realidad a vivir en una sociedad y en un planeta mucho más reconciliable con nuestra naturaleza. Entonces, en ese marco, por supuesto que hay un desafío importante, y que también debemos decirlo, ¿no? Con todos los sombreros que tenemos, de ciudadanos, etcétera, y de gobiernos, y a nivel internacional también, hemos procrastinado mucho, ¿no?
Y eso significa dos cosas, que primero tenemos que acelerar los cambios que hoy día nos plantea este problema, desafío, ¿no? Que es un desafío común, muy contingente y que no es revertible. Y por otro lado, que debemos hacer las cosas de una manera diferente, que es lo que nos plantea también Terry, ¿no? Y que dice, oye, si hacemos seguimos haciendo las cosas de la misma manera que la veníamos haciendo, no da, ¿ya? No va a hacer ningún aporte el sector turismo, que es un sector importante también en este desafío, y tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Hoy día, afortunadamente se ha trabajado mucho desde hace unos años en un marco de trabajo, tú que si quieres decir jurídico, institucional, de planificación también, en términos país, ¿no? Y ahí tenemos la ley marco de cambio climático, que ayuda y tiene el desafío de alcanzar esta carbono neutralidad a 2050, donde involucra a 17 ministerios y a todas las municipalidades de Chile que se tienen que subir al carro de aquí a 2024, o sea, mañana. También la ley reconoce la contribución determinada a nivel nacional, donde hay un documento detallado de en qué acciones debemos avanzar. Hay una estrategia climática de largo plazo, que como sector también estamos involucrados, y una serie de planificaciones que están llevando diferentes ministerios, y en el caso de nosotros también hay una economía circular a nivel nacional, también donde el turismo también tiene acciones. De hecho, voluntariamente pusimos acciones para lograr los desafíos que no solamente se ha impuesto el planeta, pero que Chile ha adscrito, se ha sumado e incluso ha liderado. O sea, la ministra de Medio Ambiente es parte de los expertos del índice del reporte, el IPCC, que es un panel que fue creado hace mucho tiempo, antes de los 90, creo que alrededor del 88, y donde cada año nos va dando, cada ciertos años nos va dando la alerta respecto a cómo va el cambio climático. Así que bueno, en este marco, que hoy día decía, tenemos un marco institucional fuerte y que se va a ir incluso fortaleciendo en el tiempo, turismo también tiene mucho que decir, y tiene la particularidad, nuestro sector, de que es mucho más atomizado. Esa es una particularidad que no facilita ciertas cosas en algunas cosas y otras cosas más complejas, ¿no? En el caso de la energía, por ejemplo, mucho más concentrado, ¿no? O sea, promover la energía renovable y el cierre gradual, que es un objetivo que hoy día está de las centrales térmicas a carbón, de las centrales eléctricas a carbón, al 2024, un objetivo que reduce muchísimo todo lo que es emisiones, ¿no? Entonces son también, por así decirlo, atomizados. Y en este objetivo o en esta caracterización del turismo, la solución tiene varias miradas, ¿no? Tiene una mirada territorial, tiene una mirada institucional y local, de los prestadores de servicios turísticos, y por supuesto una mirada del turista, ¿no? El turista, y eso también como sector público podemos hacer algo, la sensibilización al turista. Nosotros Beatriz, en general como turistas, ¿sí? Bueno, Chile es altamente vulnerable al cambio climático. Según los criterios de la ONU, Chile tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad, es decir, somos altamente vulnerables, y sobre todo Chile como turismo, ya donde el turismo de naturaleza es clave para el país. No podemos reducir lo que no medimos. ¿Hay alguna idea de comenzar a medir las emisiones turísticas para Chile? Mira, yo creo que hoy día, como estaba comentando, tenemos varias, en diferentes aristas, tenemos varias acciones que estamos haciendo. Desde la mirada territorial tenemos, por ejemplo, lo que estaba comentando, el índice de saturación de destino. Ese es un índice que hoy día vamos a ir mirando qué va a pasar en el destino en términos de saturación. La verdad que es una saturación bastante integral, no solamente tiene que ver con la descarbonización ni con temas solamente medioambientales, pero sí por un foco importante en temas climáticos y en temas de saturación de la basura, por ejemplo, que tienen los destinos, y ahí hay un índice que nos va a permitir ir midiendo a lo largo del tiempo los diferentes
destinos y bueno, las comunas concretamente que pertenecen a esos destinos. También tenemos un plan de adaptación del cambio climático. Turismo fue uno de los primeros sectores que se involucró en el plan de adaptación de cambio climático 2020-2024, que también se va a actualizar incluso ese plan. Beatriz, Y las perdón. acciones que tenemos en economía circular también nos apuntan a eso. Perfecto. A ver, en honor del tiempo voy a seguir con Lorena. Lorena, a ver, ¿cómo nos interpela esto a las agencias de viaje y a los turoperadores de Chile y cómo vamos a actuar al futuro? Conociendo este escenario donde sabemos que hay que hacer cambios importantes si queremos ser un sector que aporte a las generaciones futuras y no vaya en detrimento de ellas. Bueno, gracias Marco por la invitación, espero que se oiga bien digamos, el sonido ahí. Lo primero, agradecer a Cuidadores de Destino esta iniciativa, porque finalmente uno, a veces, mucho más que aportar, termina aprendiendo muchísimo. Escuchaba con atención a Beatriz todos los mensajes que ella nos da. Escuchando a Terry, la verdad es que a mí me pasan varias cosas. Lo primero que es evidente que tenemos un desafío como humanidad, finalmente. Entonces, yo fui analizando estas 7 categorías y 40 criterios que él rápidamente nos esbozó. Pero mi primera reflexión tiene que ver es que nosotros en Chile estamos en una situación que yo la veo como una oportunidad naturalmente, pero finalmente estamos en un camino en donde siento que todo este esfuerzo que Beatriz nos señala tiene que tener como cortes en el camino para poder ir haciendo camino al andar, como dice la canción, ¿cierto? Porque de repente la meta se ve muy lejos. Entonces, claro, por un lado necesitamos conocimiento para el sector privado y el público también, pero todas estas empresas pequeñas, empresas medianas y grandes requieren aprender a cómo aportar a este desafío que nos impone la humanidad, finalmente, el cambio climático y todo lo que estamos viviendo. Nos impone un compromiso, tenemos que asumir un compromiso, tenemos que tener conciencia, casi las 3 C, pero también hay una cuota de realidad. Y aquí es donde yo quiero poner el foco, porque el análisis y el estudio que nos presenta, finalmente nos damos cuenta que, a lo menos yo siento de que no está muy orientado a la realidad chilena. Nosotros hemos por muchos años dicho que nos interesan mucho las pernoctaciones, ¿cierto? Apuntamos a un turismo de larga distancia, y este estudio nos habla de que tenemos que acortar no las pernoctaciones, ojalá tengamos vacaciones más largas, pero eso también tiene otra implicancia, pero tenemos que acortar las distancias. Entonces la primera pregunta que yo me hago es cómo vamos a llegar, ¿cierto?, a Tierra del Fuego, cómo vamos a llegar a destinos que son importantes en Chile y que requieren de viajes de larga distancia. ¿Cómo van a llegar aquellos destinos de larga distancia en los cuales nosotros hemos puesto la mirada turística para invertir en promoción, porque nos interesa, son destinos emisores de mayor gasto, con mayor conciencia también, probablemente, pero que tienen que llegar, por supuesto, en avión a nuestro país, porque estamos al fin del mundo. Entonces, todo esto no es un blanco y negro. Yo creo que esta ecuación tiene que tener una dosis de realidad respecto a dónde se miden esos criterios, dónde están esas categorías, de acuerdo a la realidad de cada país, y ahí eso nos va a ir aterrizando en poder planificar utilizando todos estos instrumentos que nos decía Beatriz. Porque el turismo chileno es muy distinto al de Noruega, al de países de Europa, en donde se mueven en tren, en 1 hora yo estoy en otro país, aquí estamos en 1 hora y recién llego, no sé, probablemente acá a Valparaíso y a Viña. Entonces, esa cuota de realidad, agregar al conocimiento, al compromiso y a la conciencia, yo creo que es importante. Hay un estudio que sacó Amadeus ahora en noviembre, un estudio sobre la competitividad del transporte aéreo en América Latina. Chile está en el 6º lugar, dentro de los 10 primeros países. Pero cuando uno lee ese estudio,
se da cuenta de que estamos en el último lugar respecto a qué tipo de combustible vamos a hacer. O sea, estamos último porque nosotros no somos capaces de generar todavía el combustible, el SAF, que es el que lo llaman, ¿cierto?, que tiene que ver con el combustible sostenible en la aviación. Ahí nos gana Brasil y Paraguay, que son los que van a tener las plantas para poder generar este tipo de combustible. Entonces, finalmente, esto va abocado a que tenemos que ser capaces también de diversificar lo que todo el mundo conoce, nuestra matriz energética. Porque si yo quiero generar al 100% los autos electrónicos en el año 2050, yo tengo que ser capaz de generar esa electricidad, no solo con la carencia de agua que hoy día tenemos, que no vamos a lograrlo, sino que vamos a tener que generar otras cosas. Entonces, ¿cómo me interpela esto a mí? Me interpela pensando en la oportunidad que tenemos para poder generar una política pública más allá de la industria del turismo, que lo hemos hablado muchas veces entre todos los que estamos acá. Si un Ministerio de Obras Públicas, si un Ministerio de la Vivienda, si etcétera, etcétera, no son capaces también de incorporar esta mentalidad y esta visión de una industria turística en donde las construcciones tengan determinada materialidad, en donde obras públicas tengan determinadas inversiones con lo mismo, con una visión turística, el turismo por sí solo no genera al 2050 lo que nos está desafiando este estudio. Porque tenemos que ser capaces de generar los otros anillos de interacción con la industria del turismo para poder apuntar hacia eso. Y termino diciendo que el esfuerzo que hemos hecho en la industria del turismo, y Beatriz y Humberto lo han liderado en su momento también, yo creo que estamos al debe, como sector privado también estamos al debe, porque estamos en el día a día. Entonces, creo que esta visión de largo plazo es necesaria. Tenemos un instrumento por ahora que nos acompaña a conversar como sector, que es en el Transforma Turismo, que yo lo valoro mucho, pero yo creo que efectivamente vamos a tener que apretar el acelerador, pero con una cuota de realidad en generar a lo mejor una planificación aterrizando estas 7 categorías y estos 40 criterios a una realidad chilena que tiene una atomización que a veces es negativa porque nos cuesta llegar a esa cantidad enorme de empresas, pero también tenemos, y lo veo como positivo, tenemos muchos pequeños embajadores para apuntar a la sostenibilidad en el territorio, que es tan importante. Así que desde la operación tenemos solo un gran desafío, aportar y apoyar de la manera que podamos. Yo esperaría que a través de los instrumentos de fomento que podamos generar, en fin, y tomar acuerdo como sector, cuando se fomente el emprendimiento, vayan acompañados instrumentos de fomento para aquellos emprendedores que quieran y tengan conciencia en esto, y ya desde la partida puedan intervenir sus empresas con esta mirada de futuro, y no partir después, que ya va a ser más difícil adaptarnos. O sea, yo creo que tenemos que hacer como un reseteo de estos instrumentos y pensar que el emprendimiento que viene de la industria del turismo debería ser pensada también de otra forma. Gracias, Lorena. Sí, eso. Muchas gracias. A ver, Lorena tocó 2 puntos, que la necesidad de conocimiento e investigación. Humberto, a ver, esto te interpela a ti. El rol de la academia para que el sector turismo en Chile, bueno, logre ser sostenible y alcancemos la carbono neutralidad. Uno es universidades en Chile que parecen más consultoras que generadoras de conocimiento e investigación. Lamentablemente. A ver, ¿cuál es el rol de la academia aquí en Chile y cómo te interpela a ti este estudio, Humberto? Bueno, gracias Marco, primero por la invitación a este interesante panel, agradecerle a Terry también su presentación, esa invitación a responder a los desafíos que muy bien planteaba Beatriz y Lorena, quienes aprovecho de saludar. Y desde luego, saludar también a quienes nos están escuchando, y seguramente hay muchas y muchos alumnos y académicos de nuestras universidades. De hecho, yo estoy en clase y les pedí a mis alumnos que se conectaran para aprovechar este riquísimo panel. Quisiera primero contextualizar, Marco, antes de responder, la primera inquietud que nos surge desde luego al escuchar este informe. Cuando yo era estudiante, hace muchos años atrás, uno de los informes que leímos en mi universidad, soy geógrafo de formación de pregrado, fue
un documento muy famoso escrito por una profesora, Donella Meadows, que se llama Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento se escribieron en los años 70, exactamente el año 72, y en ese momento la preocupación mundial fue un informe encargado por el Club de Roma al MIT de Massachusetts, para identificar de manera lo más integral posible, y también con modelos matemáticos, qué podría pasar en la humanidad de mantenerse las condiciones de crecimiento que tenía, ¿verdad?, el planeta en esa época, las formas de operación y de comportamiento de los distintos tipos de industria y de la humanidad. Hoy día el valioso informe que nos aporta el equipo de Terry, la Universidad de Breda y también Cuidadores de Destino, que me parece, Marco, por supuesto, avance de investigación muy interesante desde una organización, ¿verdad?, creada además por alumnos profesionales hoy día del área de turismo, nos invita a pensar entonces, bueno, cómo esta discusión que teníamos 50 años atrás vuelve hoy día con la crisis de cambio climático, con la crisis ambiental que estamos viviendo, a ser relevante. ¿Y cuál es el rol en ese sentido de cada uno de nosotros? Lo segundo, la reflexión, es que aquí se produce una especie de paradoja del crecimiento, porque durante muchos años, yo participé en muchos años de la institucionalidad pública como funcionario público, y veía lo que ocurría con los pares, digamos, de instituciones en el mundo, y lo que ocurre hasta ahora, prácticamente el indicador más importante con el cual se medía el éxito, fracaso o la lentitud de la economía turística era la llegada de turistas. Y este informe nos invita a pensar si efectivamente el desarrollo turístico hay que medirlo básicamente a través del indicador habitual que ha sido históricamente desde el ámbito económico privilegiado, como es la llegada y a partir de eso los ingresos, las pernoctaciones, o llega un minuto en reflexionar sobre si los límites, ¿verdad?, dada la coyuntura del cambio climático, que ya es parte de nuestro mundo estructural prácticamente, va a permitir que tengamos que seguir midiéndonos con esos mismos indicadores. Una segunda reflexión. Y lo tercero, efectivamente, ¿cuál es el rol de la academia? Tu pregunta apunta a la investigación, pero yo quisiera señalar que hoy día la academia tiene un rol fundamental en 3 ámbitos. Desde luego, y voy a partir por el que tú mencionas, la investigación, la creación y yo diría la innovación. Cuando la academia hoy día, las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, están insertos en este mundo, estamos hablando que tenemos frente a nosotros expectativas de numerosos estudiantes, ¿verdad? Yo miraba las cifras en estos días preparando un poco mi participación, y según el Ministerio de Educación, la última cifra, tenemos más de 10.000 hoy día estudiantes formándose en alguno de los 3 niveles de educación turística. Entonces, desde luego que hay una importante participación del sector académico y su contribución en el ámbito de la innovación, la creación o la investigación es relevante. Ya voy a hacer una mención específica. Un segundo aspecto de la academia y que nos convoca permanentemente a los académicos sobre todo de las universidades, es la vinculación con el medio, que implica cómo la academia, ¿verdad?, responde a estas demandas y desafíos, comunidades locales, de las regiones, del sector público, de las empresas, con respuestas pertinentes, oportunas, y con las competencias, ¿verdad?, de la propia academia, para compartir y co-crear conocimiento. Y en tercer lugar, lo que es la docencia de pregrado, docencia de posgrado. Entonces, si uno mira, la academia tiene una responsabilidad enorme, y probablemente tu llamado de atención, que yo lo comparto, es cuánto, ¿verdad?, desde la academia estamos realmente contribuyendo a dar respuestas, y ahora sí, desde la investigación, desde la generación de conocimiento, a estos desafíos de cambio y crisis, ¿verdad?, climática, que no es del 2050, es de hoy. Si uno mira lo que hace la academia en países que tomamos a veces como referencia, ¿verdad?, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Reino Unido, en Latinoamérica, yo diría Costa Rica, efectivamente da cuenta que la academia está en una permanente preocupación por generar nuevos conocimientos para enfrentar esta crisis. Más que una preocupación de la generación de aporte, ¿verdad?, económico y complementario, que es absolutamente necesario a partir de la investigación, es más bien la generación de conocimiento puro, tanto investigación básica
como investigación aplicada. Yo creo que ahí tenemos una necesidad imperiosa de fortalecer, pero yo quisiera mencionar algo que creo que también Beatriz y Lorena lo plantearon desde su perspectiva. ¿Sí? Perdón, solo te voy a aguantar ese último comentario para que lo haga al final, porque quiero pasar a Juan. Nos vamos a pasar 10 minutos, le voy a dar 5 minutos a Juan y luego le voy a dar 1 minuto a cada uno nuevamente para dar mensajes finales. Y ahí puedes compartir esto que nos ibas a compartir finalmente. Ok. Juan, explora... A ver, tener un gerente de sustentabilidad es algo poco común en Chile dentro de las empresas de turismo. Eso ya me parece excelente. Que haya una gerencia de sustentabilidad dentro del hotel, eso es fantástico. Cuéntame un poco el camino de Explora y cómo nos interpela también este estudio y cómo se miran ustedes hacia adelante para ser carbono neutral. Mira, este año nosotros cumplimos 30 años como compañía. Nuestro primer hotel, famoso, digamos, en Torres del Paine, cumple 30 años. Y en este tiempo hemos aprendido cómo el turismo, por ejemplo, en el Parque Nacional Torres del Paine, permite financiar el 40% de los recursos que tenemos como país para la protección de todas las áreas protegidas del país, no solo del Parque Torres del Paine. Sin embargo, 2 turistas en los últimos 15 años quemaron 30.000 o 40.000 hectáreas del parque. Entonces, el turismo tiene esta paradoja de que por una parte, en un país como Chile, ¿cierto?, nos permite generar recursos para el cuidado y la conservación de los territorios, pero por otro lado también estamos impactando directamente aquello de lo que vivimos como empresas de turismo. O sea, si se quema el Parque Nacional Torres del Paine, se acaba el Hotel Explora en Torres del Paine, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, nosotros hemos llevado un camino de reflexión como empresa de dónde queremos estar, digamos. Queremos simplemente profitar de los lugares donde estamos y nos da lo mismo los territorios, o queremos ser parte de la solución, ser parte del cuidado de esos territorios, y bueno, la respuesta es que queremos ser parte de la solución. Y en eso, el informe que ustedes nos presentan, por una parte nos dice, bueno, hay esperanza, y no está todo perdido, que hoy en día cuando uno mira los datos del cambio climático, como que podría tender a pensar que al final no vale la pena hacer nada, porque total ya está fuera de nuestras manos, y es bueno que te digan que no está fuera de nuestras manos, y tenemos una responsabilidad como empresas, como gobierno, y una responsabilidad colaborativa, sobre todo, de tomar acciones digamos, urgentes y decididas para frenar este cambio climático. Y hoy en Chile nosotros, por una parte, tenemos una estrategia interna de reducir nuestras emisiones. Es un desafío gigante. Ayer hablábamos con nuestro gerente general y con toda la plana gerencial de Explora respecto de los desafíos que tenemos en esto, y la verdad es que vamos atrasados como compañía. Vamos atrasados respecto de dónde queremos estar, pero todavía tenemos la meta a la vista, digamos. Y por otro lado, tenemos un rol en cada lugar, en cada destino donde estamos, en Torres del Paine, en San Pedro de Atacama, en Rapa Nui, en el Parque Patagonia, porque tenemos desafíos urgentes y hay temas de los que como que en el turismo nos da miedo hablar. La isla de Pascua se está secando por el cambio climático, y hay lugares donde hoy en día tienen que llevar agua con camión aljibe. Y nosotros como industria del turismo, ¿a qué vamos a llevar a los turistas si no hay agua, digamos? No nos podemos hacer los ciegos ante una realidad así. Lo mismo en San Pedro de Atacama, la agricultura que le da vida al oasis, hoy en día está en peligro porque existe la mitad del agua disponible que había hace 20 o 30 años atrás. Y las amenazas de los incendios forestales en la Patagonia son cada vez más crecientes, por lo tanto, tenemos que movilizarnos como sector, y yo creo que el principal mensaje de este informe y la principal alerta es que no basta con que cada empresa o cada organización nos miremos hacia adentro, sino que tenemos que generar instancias de colaboración. Esto lo conversamos con la Bea y con la Lore hace poquitos días atrás, pero necesitamos movilizarnos y necesitamos, digamos, generar esta cruzada por el clima en un país donde como industria del turismo vivimos de nuestra naturaleza, vivimos de las culturas que se desarrollan asociadas a un clima, y digamos, dependemos absolutamente de que nos adaptemos y mitiguemos los impactos del cambio climático para poder seguir existiendo. Es así. Muchas gracias, Juan.
Terry, te quiero dar la palabra a ti, con reflexiones finales o alguna invitación final. Tienes 30 segundos. Gracias. Bueno, la reflexión final sería que estos cambios no ocurren de día a día. Entonces, necesitamos cambiar los sistemas para que naturalmente tomamos decisiones como empresa individual. Pero por otro lado, las empresas, los destinos, ya se mencionaba un poco, pueden iniciar de pensar, ok, ¿cuál es mi plan en los próximos 10 años? ¿Se alinea con esta visión de lo que va a pasar en el futuro? ¿Es que me depende mucho de viajes de larga distancia o más de corto, mediano plazo? Más mediana distancia. Si yo dependo de viajes de larga distancia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a adaptarme, voy a invertir para lo que me viene después? Entonces, hay tiempo para cambios, pero ahora sería un buen momento para invertir, para estar por adelante, porque hay competidores al lado en otros países también. Entonces, uno puede invertir para estar más resiliente, más listo para lo que nos viene. Muchas gracias. Beatriz, mensajes finales. Ahí. Mensajes finales. Mira, yo creo que 3 mensajes cortitos. Uno, para que nos movilice, ¿no? Nosotros como sector público, por supuesto que estamos encargados de hacer herramientas, ¿no? Herramientas para destino, herramientas para empresas, vamos a hacer más y vamos a sofisticarnos. Ese es el desafío nuestro, ¿no? Y sofisticarnos con los focos que nos ponen las metas internacionales, como también los focos que vamos sofisticando con lo que nos está planteando hoy día el informe, que es muy importante para ver nuestra priorización. Dicho esto, 2 cosas que es importante que todos sepamos. Primero es sensibilizar con lo que comenté rápidamente antes, con el poder de cambio que tiene cada uno, no solamente del sector público, ¿no? Pero el poder de cambio que tenemos como consumidores y como comunidad local, ¿ya? Ahí somos muchos. O sea, en su minuto tuvimos alrededor de 6 millones de turistas internacionales solo, más los nacionales. Hay mucha gente que está consumiendo también turismo, ¿no? Cuando compra. Y ahí el poder de compra es algo importante, así como también desde las comunidades locales, y ahí nosotros tenemos un rol importante de sensibilización, el sensibilizar a las comunidades locales del poder de decisión que tienen de cómo quieren generar los destinos. Y por último, y cerrando, también en el ámbito de acción, nuestro es hacer las cosas de una manera diferente y crear herramientas y incentivos para que esto ocurra y podamos mover la hoja de una manera rápida, porque el desafío es grande y no solamente tenemos que caminar hacia el desafío, sino que ya a estas alturas tenemos que correr. Eso. Muchas gracias. Lorena. A ver, yo diría 2 reflexiones. Lo primero, el conocimiento. Yo creo que todo lo que estamos conversando y todo lo que el estudio y otros importantes estudios que tenemos, muchos que ha hecho Humberto y en fin, otros colegas de él que han aportado tanto, yo creo que eso hay que hacerlo, tenemos que reconstruir un relato respecto a esto, en donde nuestro discurso de desarrollo turístico no esté solo asociado, ¿cierto?, como decíamos, a la pernoctación y al gasto, sino hagamos más fuerte todo el concepto también de que todo ello va de la mano de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Se ha hecho con algunas certificaciones, pero yo creo que ahí hay que hacer cirugía mayor, y la BEA lo tiene claro porque lo hemos conversado. Eso por un lado, el relato que llegue a donde tiene que llegar, porque no solo en un grupo, digamos, más bien selecto. Y lo segundo, yo diría que en este caso la tour operación y todo el que comercializa tiene un rol muy relevante, pero tenemos que ser capaces de traspasarle este conocimiento y contarles que el hecho de involucrarse en este túnel que tenemos que ir todos, lo vamos a acompañar, porque el sector turismo tiene que ser capaz de ser sostenible económicamente, no solo sostenible ambientalmente. Y si queremos mantener lo que decía Juan, ¿cierto?, estas inversiones, en fin, todo ello, finalmente tenemos que hacer un sector turismo que sea capaz de esto. Yo, solo una reflexión final.
Nosotros hoy día estamos en alrededor de el año pasado, 2.100.000 turistas o viajeros que llegaron a Chile. Yo creo que es una oportunidad de preguntarnos cuánto más turistas queremos o cuánta calidad de turismo queremos, porque a lo mejor es el momento de resetear algunas cosas y ese es el llamado al producto y al servicio local, porque tenemos que agregar más valor y esa es una oportunidad de generar a lo mejor un cambio en la inversión y en el gasto al que queremos llegar. Eso. Súper interesante, comenzar a medir cuál es el valor real de estos viajeros. Y para medir el valor real hay que medir beneficio y medir costo. Y eso nos da un resultado. Humberto, reflexiones finales. Sí, bueno, termino la frase, Marco, que me invitas a reflexionar. En primer lugar, desde la innovación y la investigación, la interdisciplina como fundamento para dar respuestas al fenómeno turístico. Esto no es un fenómeno que podamos resolver ni responder solo desde la academia especializada en turismo. La vinculación con el medio, la docencia, la investigación interdisciplinaria creo que es la forma que nos permite registrar, responder y dar respuesta concreta en términos de aplicabilidad y de conocimiento con la integralidad de las distintas disciplinas, la psicología, la arquitectura, la geografía, etc. Segundo lugar, la formación basada en ciertas competencias, y yo creo que hay un documento interesante, que son el marco que nos dio UNESCO en el año 2015 para la formación basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nuestros alumnos ser capaces de generar, a partir de nuestro trabajo en la academia, mayores habilidades de anticipación, de pensamiento sistémico y de resolución de problemas, por mencionar tres de las habilidades que en esa estructura de pensamiento basada en los ODS nos invitan. Tercero, la necesidad de volver a pensar lo que nos decía el Código Ético Mundial para el Turismo. Si nos hemos farreado en el mundo, un documento que se firmó en la Asamblea el año 99 en Chile. Esto parece que se hubiera olvidado. Ese código del año 99 ya nos llamaba a la reflexión, porque la academia tiene un rol clave en la vinculación con el medio. Y en ese contexto de reflexiones, el interés, el objetivo de la comunidad local, a lo mejor no es recibir los millones de turistas que le estamos enviando. Ese trabajo colaborativo de co-creación creo que es parte del rol de la academia que tenemos que tomar. Y una reflexión final a propósito de los actores que estamos acá. Yo estoy absolutamente, después de 10 años, en realidad 12, de la promulgación de la Ley de Turismo, que la institucionalidad turística de Chile amerita una estructura de otro tipo de jerarquía para enfrentar estos problemas. Este no es un tema que podamos resolver con la estructura actual. Tal vez, voy a poner una discusión que no es el motivo de este panel, pero a mí me parece que la única posibilidad de gestionar destinos y de generar coordinación institucional es que el organismo de turismo, de una vez por todas, tenga una estructura jerárquica distinta. Podrá llamarse ministerio, podrá llamarse de otra manera, pero no es factible con la situación actual poder enfrentar, ni desde la academia, ni del sector privado, ni de los actores públicos que se vinculan con turismo directo e indirectamente, las soluciones. Este es un tema de otra estructura de jerarquía institucional. Y nos merecemos, y eso para las universidades, una oportunidad de tener financiamiento para la investigación. No nos puede volver a pasar que en un llamado concurso que hace Corfo para enfrentar el tema del cambio climático, el sector turismo no tiene ninguna posibilidad de competir porque nos ponen en el mismo barreno, en el mismo y conjunto de indicadores que sectores que tienen una larga tradición de generar transformación productiva. La minería, la agricultura, la industria. Necesitamos investigación básica aplicada con financiamiento basal, tanto para investigación básica, generación de conocimiento puro, como para investigación aplicada en turismo. Ese modelo en Chile todavía está pendiente. Es uno de los desafíos para la academia. Muchas gracias, Humberto. Bueno, ahí hay un tema que da para varios seminarios, que ya a 13 años de la Ley de Turismo en Chile, bueno, revisémosla a ver qué podemos mejorar. Juan, últimas reflexiones y vamos cerrando. Sí, mira, nosotros podemos competir como empresas y como sector en quién entrega el mejor servicio, pero creo que vamos teniendo cada vez más claro que tenemos que, en cuanto al cuidado de los lugares donde estamos y que tenemos la gracia de poder
visitar, vivir o trabajar, tenemos que actuar colaborativamente. Y tomando el tema de los residuos que se ha tomado la palestra de las preguntas, el año pasado pusimos en marcha en una acción conjunta de varias empresas de la Asociación Gremial de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, el primer modelo de recolección de residuos y reciclaje colaborativo y coordinado adentro del Parque Nacional Torres del Paine y en los alrededores. Una acción que llega tarde quizás, sí, pero que ya están dando y no vamos a echar pie atrás, digamos. Entonces, en San Pedro de Atacama hay una mesa multiactor del agua que está trabajando en ver cómo cuidamos, cómo impactamos, cómo generamos tecnologías para poder aprovechar mejor el agua que hay disponible. Y así en distintos lugares se están llevando muchas acciones pequeñitas quizás por ahora, pero que están generando una masa crítica que de pronto va a hacer clic y vamos a tener un sector turismo, digamos, transformado en el país y muy alineado con los objetivos que necesitamos en relación con el cambio climático. Yo creo en eso, lo trabajamos desde Explora activamente en cada una de las asociaciones gremiales en las que participamos en los distintos territorios y no vamos a parar, digamos, vamos a seguir hasta que veamos los objetivos que tenemos cumplidos. Así que creo que el mensaje es para todos quienes participamos en este webinar y para todos quienes trabajamos en el sector turismo, a no bajar los brazos, al revés, a levantarlos con más fuerza que nunca y a juntar nuestras manos y trabajar colaborativamente para cuidar este único planeta que tenemos y que queremos tanto y que vivimos del amor que le tenemos y por eso, digamos, hacemos turismo al final. Así es. Bien, muchas gracias Juan, gracias Lorena, Beatriz, Terry, Humberto, muchas gracias por acompañarnos. La verdad yo disfruté mucho escucharlos a ustedes, aprendí mucho como siempre de ustedes, y bueno, el mensaje optimista también, ¿cierto? Porque bueno, encontramos un escenario donde el turismo puede ser carbono neutral, ahora el desafío es trabajar para lograr esa meta, ¿ya? Y bueno, desde Cuidadores de Destinos, vamos a estar siempre trabajando para generar estos espacios de reflexión y conversación, y bueno, porque vemos al turismo como herramienta para cuidar la naturaleza y cuidar a las personas. Así que muchas gracias por participar, y bueno, esto queda grabado para las personas que quieran compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos a todos, tuvimos una súper buena asistencia, así que estén atentos porque se viene más desde Cuidadores de Destino, aportando para que el turismo sea una industria de impacto positivo en Chile. Muchas gracias. Felicitaciones, Marco. Muchas Chao. gracias, felicitaciones. Muchas gracias, Marco. Gracias, Terry, por esta invitación a esta reflexión de muy largo plazo, pero urgente. Saludos a todos. Gracias a todos. Saludos, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Chao, chao.